Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Edgar Josón Olasco, soy estudiante de la carrera de Química Industrial en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Actualmente curso la clase de Química Analítica 1, entre otras. El presente trabajo es una exposición breve sobre un ensayo realizado acerca del estudio de las aplicaciones del equilibrio químico y de los distintos factores que a este lo afectan. Es decir, aplicar de manera adecuada los distintos factores que son capaces de afectar el equilibrio químico a la industria. Introducción. A estas alturas de la carrera puede parecer un poco redundante explicar qué es el equilibrio químico, cuáles son los factores que lo afectan y cómo lo hacen. Sin embargo, nunca es malo dar un pequeño repaso. El equilibrio químico es una situación dinámica, un estado dinámico de la reacción en la cual la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa. En este punto las concentraciones de los reactivos y de los productos se mantienen constantes. Se dice que la reacción ha finalizado. Sin embargo, lo que en realidad sucede es que la reacción sí continúa, pero debido a la igualdad entre estas dos velocidades, las concentraciones de los reactivos y de los productos sí se mantienen de manera casi constante. Algunos de los factores que son capaces de afectar el equilibrio químico son la temperatura. La temperatura afecta más que nada las reacciones exotérmicas o endotérmicas, favoreciendo un lado de la reacción o el otro. Luego está la presión, que suele afectar más que nada a los sistemas con gases, y es que aumentar o disminuir la presión provocará que el sistema en equilibrio se desplace hacia un equilibrio en el cual favorezca o desfavorezca la producción de un mayor número de moles. Por último tenemos la concentración, un cambio en la concentración. Un sistema en equilibrio que ve cambiadas sus concentraciones ya sea de productos o de reactivos evolucionará a un nuevo sistema que favorezca el lado opuesto de la reacción al incremento de concentraciones. Pasando al primer ejemplo. El primer ejemplo es la infraestructura hidráulica de extracción y distribución de agua para uso y consumo humano. En este ejemplo más que nada se aborda la problemática de la corrosión en estas infraestructuras. La corrosión en la infraestructura hidráulica suele darse más que nada por un pH elevado en el agua. Diversos estudios indican que este pH elevado del agua se puede deber a un exceso de dióxido de carbono presente en la misma, que después de ciertas reacciones genera iones hidróneo en exceso, lo cual genera ácidos, lo cual puede corroer los tanques o las tuberías utilizadas para la extracción y distribución de agua. Pero, ¿dónde está el uso del equilibrio químico? ¿Cómo podemos aplicar el equilibrio químico aquí? Sencillo. La adición de un nuevo reactivo a la reacción o al agua puede generar una estabilización de un pH ácido a uno menor, sin afectar el agua. La adición de un alcali, por ejemplo, como puede ser el hidróxido de calcio o el carbonato de calcio, puede equilibrar de manera inocua al agua, generando un cambio en el pH sin repercutir la pureza, la salubridad o la consistencia del agua. Un ejemplo muy claro para desfasar al equilibrio a uno más conveniente, agregando un reactivo extra. Segundo ejemplo. El segundo ejemplo es el estudio de equilibrios y reacciones simultáneas para la producción. Es decir, el uso de distintas reacciones de manera simultánea para mejorar o para aumentar la eficiencia, ya sea en tiempo o en costo, de la producción en el área agrícola, en el área industrial, en el área cosmético, en el área medicinal, etc. Este ejemplo es mucho más amplio, debido a que suele abarcar muchos de los campos y muchos de los factores que afectan al equilibrio químico. ¿De qué manera? Vayamos a un ejemplo dentro de este ejemplo. Por ejemplo, si se quiere realizar una reacción que produzca cierta sustancia y a su vez poder aislar la sustancia producida de manera inmediata, requerirá de dos reacciones o dos estados o dos equilibrios de manera simultánea. En otras palabras, se buscan las condiciones específicas en las cuales la producción de esa sustancia sea eficiente, pero que además dicha sustancia se encuentre en las condiciones ya sea de temperatura, presión, concentración o de estado físico en las cuales pueda ser extraído fácilmente. Para lograr esta hazaña, por ejemplo, podría ser el precipitar o evaporar la sustancia en el momento en el que se genere. Como os mencioné antes, se necesitan de condiciones muy específicas de temperatura, presión, concentración, estado físico o incluso el agregar cierto catalizador o cierto reactivo extra. Como una pequeña conclusión, tenemos que
El alterar el equilibrio químico a nuestra conveniencia genera importantes beneficios tanto en la eficiencia de procesos como en la versatilidad que una sola reacción puede dar. Y es que es cierto, una sola reacción química puede ser afectada con tantas variables que puede generar diversos cambios. Sin más que decir, muchas gracias.